Madre mía, gente. ¿Os imagináis? Demet Özdemir al fin ha soltado la bomba sobre los mensajitos de amor de Can Yaman. Os juro que esto me ha dejado con el culo torcido. Llevábamos meses, ¿verdad? Viendo esos me gusta sospechosos, esos te echo de menos virtuales que nos llegaban a través de indirectas, y todos pensábamos venga ya, que vuelvan a estar juntos. La química que tenían, era innegable en la pantalla, y fuera de ella, pues más aún, ¿no os parece? Pero ahora resulta que todo lo que creíamos podría ser una trola. Según lo que se está diciendo, y ojo que esto viene de fuentes muy cercanas a Demet, parece que Can no mandaba esos mensajes de amor precisamente para reconectar. No, no. Al parecer, era todo una estrategia. ¿Para qué? Ahí está el salseo. Para ser honestos, yo siempre fui de las que pensaba que si habían roto, era por algo, ¿no? Que las cosas se enfrían, que las parejas tienen sus movidas. Pero lo de estos mensajes, eso olía a película romántica de sobremesa. ¿Y ahora, nos dicen que era todo un montaje? ¡Qué fuerte! Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can es un tipo que sabe jugar con su imagen. ¿Y últimamente dónde le hemos visto? Pues un poco desaparecido del radar, ¿no? Con tanta fama, tantos proyectos, a veces la gente se olvida de ti, ¿verdad? Y un me gusta de Demet, un guiño del pasado, eso es oro para las redes. Vuelve a estar en boca de todos. Y Demet, pobre Demet. Se ha visto envuelta en todo este tinglado. Imaginaos la presión. Ella intentando seguir adelante con su vida, y él avivando las brasas del pasado. ¿Será que él quería recuperar protagonismo? ¿O es que realmente hay algo más ahí que no nos están contando? Porque otra teoría que corre por ahí es que Demet está un poco cansada de ser la ex de Can, y que ha decidido poner fin a esta historia de una vez por todas y contarlo todo. Porque si es verdad lo que se dice que esos mensajes eran solo para mantenerla cerca, para tenerla en el radar, eso es un poquito manipulador, digo yo. ¿Qué se pensará ella? Le habrá dicho Can, ¿pero tú de qué vas? ¿Me usas para volver a ser trending topic? ¡Ay, madre, qué papelón! Muchos dicen que Can es muy impulsivo, que va a su bola, que no piensa en las consecuencias. Pero yo sospecho que esto ha sido más calculado de lo que parece. Porque si Demet saca esto a la luz, es porque ya no le importa nada más que su propia verdad. Y eso es valiente. Esto me recuerda a esas pelis donde el prota quiere recuperar a la chica, pero lo hace de una forma, digamos, poco ortodoxa. Pues aquí parece que el orden de los factores y altera el producto. Can creía que con esos mensajitos iba a reconquistarla, o al menos a tenerla cerca, y resulta que le ha salido el tiro por la culata. Ahora ella es la que tiene el poder. Y ahora, con esto que ha contado Demet, pues Can queda un poco en entredicho, ¿no? Como si se hubiera aprovechado de la situación. Y la verdad, yo le creo a ella. Se la ve una persona muy centrada y a veces estas estrategias de las redes, de los me gusta y las indirectas, pues acaban haciendo más daño que bien. A ver, que tampoco se trata de crucificar a nadie. Pero sí que es verdad que cuando hay algo tan público con tanta gente pendiente se supone que hay cierta responsabilidad. Y si la verdad es que Can usó esos gestos para tenerla en órbita, pues, qué decepción. Y para Demet, qué liberación. Ahora me pregunto yo, ¿esto es el final de la historia o el principio de una nueva temporada de salseo? Porque si Demet ha decidido hablar es porque ya está curada de espanto, ¿no? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman realmente manipuló la situación con sus mensajes de amor?